Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Wistac, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, por invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto en esta emisora María Evangelizadora Radio. Hermano y hermano que me escuchas, no te lo pierdas. Decíamos que estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo y decíamos que el apóstol Pedro llega a entender, como el apóstol Pablo, que Cristo ha muerto por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Descubre su pasión por él y se sumerge en ella hasta llegar a decir: no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. La vida que vivo presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Gálatas capítulo 2. Cierta es esta palabra si somos infieles. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, lo dice 2 Timoteo capítulo 2, porque es fidelidad y amor eterno por nosotros, lo anuncia el Salmo 117. Realmente ya nada nos puede separar del amor que Él tiene hacia nosotros los creyentes, ni la vida ni la muerte. Si el que nos da a juzgar dio la vida por nosotros, que lo traicionamos, que lo regamos y que lo abandonamos, ¿quién estará contra nosotros? Ya todo, incluso el mal, coopera a nuestro bien, lo dice Romanos capítulo 8. Porque donde abunda nuestro pecado,
sobreabunda su gracia en favor nuestro, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Todos somos pecadores, privados de la gloria, y todos somos salvados por la misericordia. No por eso debemos pecar, nos dice Romanos capítulo 3. Más bien, como el apóstol Pedro, debemos admitir nuestra miseria y cantar eternamente su gracia. La escena se desarrolla de noche. Al final llega el alba, al canto del gallo. El apóstol Pedro se despierta del sueño y se acuerda de la promesa de su Señor. Mientras el Señor Jesús es procesado en lo alto, donde se halla la sala del Sanedrín, el apóstol Pedro está abajo en el patio entre los sirvientes. Mientras el Señor Jesús revela su identidad, el apóstol Pedro hace un juicio sobre él. Ya no lo reconoce en el más pequeño entre los hombres. También él tiene 3 interrogatorios sucesivos, como el Señor Jesús, y 3 veces lo negará, como estaba anunciado. El canto del gallo, después de llevar a su consumación la infidelidad, se acuerda de que él le había previsto y le había prometido su fidelidad. El llanto que brota es la fuente del bautismo que durará toda la vida. Le lavará los ojos y le purificará el corazón para ver el rostro de Dios. Ante él se acaba el juego de ilusión y desilusión de quien trata de vivir de la propia justicia. Viene a la luz del creyente nuevo que vive del amor del Señor hacia él. El Señor Jesús es aquel que no niega al apóstol Pedro, que lo niega a él. La iglesia se basa en la fidelidad de Dios, que no niega a quien lo niega. Y el versículo 69 se lee: Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Hermanos, el apóstol Pedro había seguido al Señor Jesús de lejos. Ahora observa para ver el final. El Hijo del Hombre, al ser interrogado, confirma su identidad y es juzgado como reo de muerte. Seguimos leyendo el versículo. Tú estabas con Jesús, el Galileo. Durante toda la semana lo han visto con el Señor Jesús, junto con los otros apóstoles, cerca del templo de Jerusalén. También la criada lo había visto y le dice que estaba con él. Hermanos, estar con el Señor Jesús es la identidad del discípulo, lo anuncia Marcos capítulo 3. Y el versículo 70 se lee: no sé qué dices. El apóstol Pedro, hasta la noche anterior, estaba con el Señor Jesús. Con ese Jesús fuerte y poderoso, que fascinaba con su palabra y con sus prodigios. Lo había reconocido cuando había entregado el pan a la multitud, en Mateo capítulo 16. Ahora, cuando se hace pan, no lo reconoce. No está con este Jesús, que es prisionero e impotente. No sabe qué. ¿Qué quiere decir estar con este hombre? Eso era evidente desde la primera predicción de la pasión. Ha habido un error de persona. Él pensaba que el Señor Jesús era otro,
por el cual estaba dispuesto a morir, pero no por este. Ahora está delante de él. Y el versículo 71 se lee: cuando salía al portal, hermanos, el apóstol Pedro tiene una luz interior. Trata de salir para esconderse, pero lo ve otra criada, que involucra también a los presentes y repite lo que había dicho antes. Y el versículo 72 se lee: yo no conozco a ese hombre. Mientras todos lo declaran discípulo, el apóstol Pedro ve que no lo es en absoluto. Con mayor fuerza y con juramento, afirma que no conoce a ese hombre. Incluso ignora su nombre. Jesús, en efecto, significa Dios salva. Para conocer a Dios salva, debe conocer primero la propia perdición. Y el versículo 73 se lee: los que estaban allí dijeron a Pedro. Por tercera vez, el apóstol Pedro se declara o es declarado discípulo por parte de los siervos que de noche lo observan de cerca. Seguimos leyendo el versículo. Ciertamente tú también eres uno de ellos. Es reconocido como uno de los que están con él. Seguimos leyendo el versículo. Tu misma habla te descubre. Hermanos, el apóstol Pedro es Galileo. Aparece claramente del modo como habla, aunque lo niegue. Y el versículo 34 se lee: yo no conozco a ese hombre. Con imprecaciones y juramentos, el apóstol Pedro afirma que él es un extraño. Uno puede ser discípulo del Señor Jesús y no conocerlo. Puede incluso anunciarlo y no reconocerlo. Uno puede ser muy religioso y hablar como creyente, como todavía no es un creyente mientras no se sepa que el Señor es el que ha entregado su vida por el que lo niega. Inmediatamente, dice el versículo, cantó un gallo. Hermanos, el canto del gallo anuncia la aurora porque sale el sol. Y el apóstol Pedro ve por primera vez quién es él y quién es el Señor. Su triple negación es un requisito para su iluminación. Finalmente, la noche llega a su fin. Comienza a ver la propia infidelidad. Este es un despertar. Para él comienza el día. Comienza a ver quién es ese hombre y a comprender por qué va a ser crucificado. Y el versículo 65 se lee: Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Es importante que el Señor Jesús haya anunciado anteriormente la negación, porque conocía al apóstol Pedro y lo había escogido previendo su infidelidad. Así le muestra su amor y su fidelidad. Pero recuerda las palabras ante las cuales habían reaccionado con violencia. Ahora está claro para él que es uno que reniega y el Señor es uno que lo salva. Saliendo afuera, dice la Escritura, Pedro sale finalmente del patio y del atrio. Se encuentra solo,
de madrugada con la verdad acerca de sí mismo y del Señor que no conocía. Y seguimos leyendo el versículo. Rompió a llorar amargamente. El apóstol Pedro no es el que creía ser. Su yo, afirmado tan poderosamente, se derrumba y llora. Es un llanto de luto. Es un llanto amargo. Es la muerte del hombre viejo que vivía del propio amor al Señor. ¿Por qué no se suicida como lo hizo Judas Iscariote? El apóstol Pedro se halla en la encrucijada. Puede reconocer el propio error y pagarlo con la vida. O bien, aceptar vivir del amor gratuito de su Señor hacia Él. Es la encrucijada entre la fe que salva y la injusticia que condena. Después de este llanto, el apóstol Pedro desaparece. La continuación del relato ya hay que verla con sus ojos, de los cuales han caído las escamas de su ceguera. Hermanos, con el capítulo 26 entramos en la última parte del Evangelio que contiene la pasión y resurrección. Por eso, en este capítulo, el apóstol Mateo pone el broche final a la predicación pública del Señor Jesús, diciendo que así terminó todos sus discursos. Quiere decir, al terminar este último discurso sobre la consumación de todas las cosas en el juicio final, dio fin a los 5 grandes discursos en que el apóstol San Mateo había sistematizado la doctrina del Maestro. Después, hermano que me escuchas, la primera mitad de este capítulo trata de 2 comidas y de 2 traiciones. La primera comida es en la casa de Simón de Betania y se encuentra ubicada o imbricada en 2 alusiones a la traición de Judas Iscariote, que se confabula con el Sanedrín judío. Y la otra comida es la última cena, durante la cual Jesús mismo predice no solo la traición de Judas Iscariote, sino también la del príncipe de los apóstoles, el apóstol Pedro. Seguramente el apóstol San Mateo quiere así contrarrestar los 2 traidores. Judas Iscariote, que se endurece y se ahorca, y el apóstol San Pedro, que se arrepiente y se salva. Dividimos, por tanto, la primera mitad de este largo capítulo en 2 partes. Veamos la primera parte. Es notable que ambos relatos empiezan con una referencia explícita a la Pascua. En el versículo 2, el Señor Jesús pone deliberadamente una relación entre la Pascua judía y el sacrificio de su propia vida. Con esto quiere interpretar su muerte como el sacrificio del Cordero Pascual, que recordaba la liberación del pueblo judío, que es el pueblo escogido de la esclavitud de Egipto, y el paso por el Mar Rojo. Así el sacrificio del Señor Jesús nos librará de la esclavitud del demonio y nos salvará por el Mar Rojo de su sangre. Observa cómo en estos versículos los judíos que ya
están ya tramando su muerte. Sin embargo, de ninguna manera quieren que esta comida coincida con su Pascua o con la Pascua judía. Pero aquí vemos la verdad de lo que el Señor Jesús mismo había dicho. Nadie me quita la vida. Yo mismo tengo poder para darla voluntariamente. Y lo anuncia en Juan capítulo 10. Hermanos, Jesús en persona es el actor principal y soberano del drama de la cruz. Él quiere morir en Pascua por razones de simbolismo salvífico y por eso murió en la Pascua. No obstante, los planes distintos de sus adversarios, los judíos, eran mente instrumentos en su mano todopoderosa para ejecutar los planes de su providencia salvadora. En cuanto a la comida en Betania, que lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, añade dos detalles importantes a lo que el apóstol Mateo nos relata. Pues el apóstol San Juan especifica que aquella mujer era María, la hermana de Lázaro y Marta, la que se había sentado en escucha imperturbable a los pies del Señor, como lo podemos leer en Lucas capítulo 10. Aunque no sabemos si es la misma que María Magdalena o que la pecadora de Lucas capítulo 7. Además, hermano que me escuchas, nos informa el apóstol Juan que el que criticó duramente el despilfarro de María fue Judas Iscariote, el traidor. La unción de la cabeza era una antigua costumbre para instalar a los nuevos reyes en Israel. Por tanto, es posible que el gesto simbólico de María signifique que el Señor Jesús, precisamente por su pasión, será definitivamente instituido como rey, según lo que él mismo dirá. A mí me ha entregado todo el poder en el cielo y la tierra. Lo dice Mateo capítulo 28. Y no en balde habrá en la cruz el título: Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y lo pueden leer en Mateo capítulo 27. Con todo, Jesús mismo le añade aquí otra explicación más. La unción prefigura su entierro, pues como el Viernes Santo no habrá oportunidad de embalsamar su cuerpo, según los orientales acostumbraban a hacer como última obra de caridad a los difuntos. Por eso, el Señor Jesús acepta e interpreta como tal la unción que ahora María le ofrece. Esto manifiesta que el Señor Jesús tenía conocimiento previo de cómo iba a morir y ser enterrado. El mismo conocimiento previo observamos en su promesa de que esta obra de caridad de María será recordada siempre en la futura predicación del Evangelio. El Señor Jesús, por tanto, sabe que después de su muerte, el Evangelio continuará su carrera triunfal, no solo por Israel, sino aún por el mundo entero. Por lo demás, vemos cómo el Señor Jesús aquí justifica y aún manda celebrar la memoria de los santos, pues Él quiere que la obra buena de María sea recordada y ensalzada durante todos los siglos. Y así lo quiere en el caso de María. ¿Por qué
no ha de querer lo mismo en el caso de las obras buenas de los demás santos. ¿Por qué? Pues al celebrar sus obras buenas, glorificamos en el fondo al mismo Padre Celestial, según el mismo propio Jesús lo había explicado en Mateo capítulo 5. Por fin, hermano que me escuchas, no nos escape este detalle del despilfarro. Los discípulos lo critican, piensan en términos de eficiencia y de utilidad, pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús entiende que la auténtica caridad no es calculadora, no se deja cuangostar entre los estrechos límites de una eficiencia moderna o de una utilidad mezquina. Hermanos, la caridad es generosa, la caridad es rebosante, la caridad es exuberante siquiera. Ciertamente hay que ayudar al hermano pobre, pues socorriendo al necesitado, se socorre al propio Señor Jesús, según él mismo acaba de explicar en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 25. Pero esto no quita que, de vez en cuando, el amor por él pueda desbordarse en derroche gratuito. Los católicos de toda la historia han comprendido esto. Piénsese en las grandes catedrales y en las preciosas obras de arte religiosa que ha brotado espontáneamente de este amor derrochador por el Señor. El plan calculador de Judas Iscariotes de vender al Señor Jesús por dinero contrasta dramáticamente con este derroche de amor gratuito de María. Es notable que en este pasaje todo ocurre en consonancia con las Escrituras. Así se ve que aún la maldad del hombre encuentra su lugar en el eterno plan salvífico de Dios, que no puede ser frustrado por nadie. Por eso, no en balde se llama el traidor Judas. Este nombre recuerda a aquel Judas del Antiguo Testamento, de quien salió el plan de vender por dinero a su propio hermano José. Lo puede leer en Génesis capítulo 37. Además, hermano que me escuchas, lo vende por 30 siclos de plata, que es el valor comercial que establece la ley mosaica por un esclavo. Léanlo por favor en Éxodo capítulo 21. Y el precio que ya el profeta Zacarías había anunciado con valor insignificante que Israel daría por el representante de Dios. Y lo pueden leer en Zacarías capítulo 11. Esta segunda mitad empieza de la misma manera como empezó también la primera, con una clara vinculación entre, por un lado, la fiesta pascual judía, o sea, la fiesta de los ácimos, y por otro lado, el sacrificio del Señor Jesús. Acuérdense que él dice, mi tiempo está cerca. Por lo demás, al hablar de comer el Cordero Pascual, el apóstol San Mateo interpreta evidentemente la última cena de ese jueves como una verdadera cena pascual. Esto es difícil de compaginar con lo que dice el apóstol San Juan, según el cual no aquel jueves, sino el viernes siguiente era el día oficialmente designado para la cena pascual. Por favor, léanlo en Juan capítulo 18. Es posible que el Señor Jesús
sabiendo que el viernes ya no tendría oportunidad de comerlo, haya adelantado a propósito un día la cena pascual. Máximo porque en el día oficial, o sea, el viernes, él mismo como verdadero cordero pascual, iba a ser sacrificado en el Calvario, a la misma hora en que los corderos pascuales rituales eran sacrificados en el templo de Jerusalén. En el anuncio de la traición de Judas, el Señor Jesús de nuevo da prueba de su conocimiento previo al decir que uno de los presentes le va a denunciar. Otra vez sirve para demostrar que el designio de Dios se está cumpliendo. Aún por medio de un pecado tan ruin, si bien el propio Judas Iscariote no se percata de esto. Para enfatizar más aún de este designio sapientísimo de Dios, el Señor Jesús dice que esta traición se realiza en conformidad con las Santas Escrituras. Alude a textos como este: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y con quien yo compartía el pan, ha levantado contra mí el calcañar. Lo anuncia el Salmo 41. Y aquel otro: si todavía un enemigo mío me ultraja, podría yo soportarlo. Pero tú, un hombre de mi círculo, mi compañero íntimo, con quien me unía una dulce amistad en la casa de Dios. Y lo pueden leer en el Salmo 55. Pero no nos equivoquemos, hermano que me escuchas, no nos equivoquemos. Una cosa es que Dios, en su sabiduría eterna, sabe aprovechar para bien este pecado horrendo de Judas Iscariote, y otra es que ese pecado sigue siendo voluntario por parte de Judas Iscariote y por ende muy culpable. Hay quienes dicen era necesario que Judas Iscariote lo entregara, pues de otro modo el Señor Jesús no habría sido crucificado. Y entonces creen que Dios le haya obligado a forzarlo obligado o forzado a traicionarlo. Pero esto es falso. Repito, esto es falso. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a pecar. Judas lo hizo por propia y libre voluntad. Mas Dios es tan sabio y tan poderoso que sabe sacar bien del mal, miel de hiel, según lo dice el refrán. No hay mal por quien no venga. Hermanos, en la institución de la Eucaristía, el Señor Jesús, antes de ser entregado a sus enemigos, se entrega a sí mismo a sus amigos. En este pasaje, él mismo interpreta de antemano cuáles van a ser los efectos de su muerte en la cruz. De hecho, indica 5 elementos. Primero, la separación de cuerpo y sangre indica el sacrificio, pues en los sacrificios del rito judío se desangraba primero el cuerpo de la víctima para luego quemarlo, y la sangre recogida era echada al pie del altar en expiación por los pecados. Lo pueden leer en Levítico capítulo 4. Segundo, con esta muerte sacrificial, el Señor Jesús instituye la nueva y eterna alianza entre Dios y los creyentes, que viene a sustituir la vieja alianza del monte Sinaí, en cuyo ritual Moisés había dicho:
Esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con vosotros a base de todos estos mandamientos. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 24. Tercero, esta alianza se extenderá a todos los creyentes, no a Israel solo como antes, pues aquel muchos es una manera semítica para decir todos. Lo podemos leer en Mateo capítulo 20 hasta el capítulo 28. Hermanos, y el número 4, el fruto será el perdón de los pecados, quitándose así la barrera infranqueable que desde Adán nos cerraba el paso hacia Dios. Y quinto, aquí el Señor Jesús añade que después de su pasión, Él mismo volverá a celebrar esta cena memorial con nosotros los creyentes en la Eucaristía que celebramos a diario en la Santa Misa, en la Santa Iglesia Católica. Sería casi superfluo hacer notar, contra errores de hermanos separados, que el Señor Jesús nos dice del pan y vino, esto significa mi cuerpo y sangre, como si se tratara de un mero símbolo. Si hubiese querido decir esto, habría que tener añadir el verbo significar. Pero en su arameo, el Señor Jesús dijo simplemente, esto, mi cuerpo, esto, mi sangre, que es la manera ordinaria de ese idioma para indicar la identidad de dos cosas. Luego, el pan de veras es su cuerpo, el vino de veras es su sangre, como ya lo dice explícitamente el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, donde usa sin más el verbo es. Por fin, hermano que me escuchas, el Señor Jesús predice la negación con que el apóstol Pedro y los demás apóstoles han de desilusionarse cobardemente, porque confían demasiado en su propia fuerza y no en la fuerza que el Señor les ha de dar. Pero también esto sucede en conformidad con el plan salvífico y el conocimiento previo de Dios. Por eso cita Jesús en este verso la profecía correspondiente a Zacarías capítulo 13. Notemos que los himnos de estos versículos son los salmos 113 hasta el Salmo 118, que pertenecían al ritual judío de la cena pascual y de que el Señor Jesús ha querido servirse en este momento cumbre de su vida para dirigir su alma al Padre Eterno. Esto es un precioso indicio para nosotros los creyentes, para usar estos mismos salmos en nuestra celebración eucarística también. Terminemos con la referencia esperanzadora a la resurrección, con que el Señor Jesús, como un rayo de luz, rompe los tristos nubarrones de este pasaje melancólico, apuntando abiertamente hacia la gran alegría del reencuentro con los suyos después de su resurrección. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículos 1 al 35. Hermanos, en la unción de Betania, Juan el Evangelista la identifica, Juan el Evangelista la identifica y es María, la hermana de Lázaro, según Juan capítulo 12. La unción anticipa la de la sepultura, una obra buena, superior a la limosna, y el Señor Jesús le agradece. Aquella mujer que
en casa de Simón el leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del maestro. Nos recuerda el deber de ser espléndido en el culto de Dios. Y en el culto de Dios, todo es lujo, toda la majestad y toda la belleza me parecen poco. Y contra los que atacan la riqueza de los vasos sagrados, los ornamentos y retablos, se oye la alabanza de Jesús cuando dice: una buena obra he hecho contigo. Hermanos, la Pascua era la fiesta israelita por excelencia. Se celebra en memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, según lo anuncia Éxodo capítulo 12. Los ritos prescritos por Moisés consistían en la inmolación de un cordero sin defecto, al que no se debía romper ningún hueso y que debía comerse por entero. Y en una comida de acción de gracias, los ácimos son los panes sin levadura que debían comerse durante 7 días, en recuerdo del pan sin fermentar que los israelitas tuvieron que tomar al salir apresuradamente de Egipto. En aquel tiempo, la cena pascual se celebraba en primer día de los ácimos. Se ha llegado al centro de la cena pascual, entre ritos precisos y solemnes del ritual judío. Injerta el Señor Jesús el rito del nuevo culto instaurado por Él. La sangre de la víctima selló la alianza de Yahvé con su pueblo en Éxodo capítulo 24. Ahora, hermano que me escuchas, injerta el Señor Jesús el rito del nuevo culto instaurado por Él. La sangre de la víctima, sello de la alianza con Yahvé y su pueblo. Ahora la sangre de la víctima perfecta, el Señor Jesús, sella la nueva alianza entre Dios y los hombres, anunciada por el profeta Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, el Señor Jesús se atribuye la misión de redención universal, asignada por el profeta Isaías al siervo de Yahvé en Isaías capítulo 53. La narración del apóstol San Mateo contiene las verdades fundamentales sobre el sublime misterio de la Eucaristía, como enseña la Iglesia Católica. Cuando dice: Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable, está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental. Es decir, hermano que me escuchas, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. La palabra transustanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y toda la sustanciación o la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística de la misa. Hermanos, con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, sin embargo, permanecen inalterables las características sensibles del pan y del vino. Esto es,
las especies eucarísticas. En la celebración de la Pascua judía se recitaban los salmos 113 al 118, en los que se agradecía a Dios los cuidados que manifestó al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. El Señor Jesús cita al profeta Zacarías en su capítulo 13. Los discípulos contaban con el próximo triunfo del Mesías y su fracaso va a descorazonarlos y a dispersarlos. La condena del Señor Jesús a muerte fue obra de dos tribunales distintos. El tribunal judío, llamado Sanedrín, de que nos habla Mateo en su capítulo 26, y el tribunal romano de Pilatos, de que nos habla el capítulo 27. Hoy nos limitamos al primero. Los tres discípulos que habían sido testigos de la gloria anticipada de Cristo en el monte Tabor, que nos relata Mateo capítulo 17, ahora son testigos de su debilidad, de su estado de gusano, que se arrastra por el polvo en agonía. Lo pueden leer en el Salmo 22, pero también de su obediencia heroica, que es su camino para alcanzar aquella gloria. Porque en el huerto de Getsemaní es la lucha de la debilidad humana del Señor Jesús, que sufre horrores antes de poderse someter en obediencia. Por eso, hermano que me escuchas, cuando dice a los discípulos, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, lo dice por su propia experiencia. Desde luego, nunca llegó a flaquear o pecar, pero sí le costó sudor de sangre antes de encontrar la fuerza para decir su sí a la voluntad del Padre Celestial. Pero para conseguir la fuerza necesaria para una tal obediencia, la busca en su fuente, la busca en Dios mismo. Por eso, vela y ora. O como lo dice la Escritura, derrama ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al Padre, que podía salvarlos de la muerte. Lo anuncia Hebreos capítulo 5. El mismo Padre Celestial, de quien le vino el mandato de someterse a la muerte, le vino también la fuerza para aceptar el cáliz del sufrimiento. Lo pueden leer en Isaías capítulo 51. Pero para recibirla hay que arrancársela a Dios mediante una oración confiada y continuada, en una verdadera lucha cuerpo a cuerpo con Dios, así como lo hizo el Jacob en el Antiguo Testamento. Luchó una noche entera con Dios y le arrancó su bendición en Génesis capítulo 32. Así luchó el Señor Jesús por la noche y venció. Pero los pobres discípulos no comprenden ni su propia debilidad, ni el peligro que les amenaza a todos, ni la fuerza de Dios que necesitan, ni la condición para obtenerla, que es el orad y velad. Pero no es meramente orar y velar, sino un orar y velar con Cristo. Pues dice, orad y velad conmigo. Pues nuestra oración y nuestra vigilancia solo tienen valor ante Dios en cuanto que Él oiga
en nuestra voz la voz de su Hijo bien amado. Por eso, hermano que me escuchas, Cristo quiere estar a nuestro lado en la oración. No quiere dejarnos solos en esta lucha desigual con Dios. Nos quiere acompañar siempre, con tal que le demos oportunidad de atención en nuestro interior. Mas como los discípulos no le hicieron caso, ni le dieron atención, se durmieron. No velaron ni oraron ni una sola hora siquiera con el Señor Jesús. Sin embargo, en ellos la carne era aún más débil que en Jesús. El apóstol San Pablo dice, por triste experiencia propia, que nuestra carne es tan débil que no hacemos lo que queremos, sino lo que aborrecemos. De modo que aunque con la mente aceptemos la voluntad de Dios, en la carne nos sometemos al pecado. Lo anuncia Romanos capítulo 7. Ya que los discípulos no oraron ni velaron con el Señor Jesús. Por eso, cuando vinieron los soldados a buscarles para un martirio glorioso, no estaban preparados para morir con el Señor Jesús, como lo habían anhelado y tan valientemente prometido. De este fallo cobarde de los discípulos, la iglesia de todos los siglos ha aprendido un gran respeto por las prácticas venerables de las vigilias nocturnas, pasadas en oración y ayuno, no solo la noche de Jueves Santo y de la vigilia pascual, sino también tantas otras noches pasadas en oración por incontables monjes y hoy día aún seglares. Hermanos, vale la pena observar que en esta oración que el Señor Jesús mismo en su dolor dirige al Padre Celestial, salen varios de los temas que Él mismo nos había enseñado a nosotros los creyentes en nuestra oración del Padre Nuestro. Pues habla de Padre mío. Dice, hágase tu voluntad. Y se preocupa por no caer en la tentación. Además, aquel hágase tu voluntad, no la mía, debe haber sido su oración diaria, aprendida ya desde su tierna juventud de labios de aquella madre que al comienzo del drama del Evangelio ya había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad, como lo anuncia Lucas capítulo 1. Son dos los grupos de adversarios con quien el Señor Jesús tiene que enfrentarse ahora. Por un lado, Judas Iscariotes, y por el otro, el tropel de soldados. Y por otro lado, Caifás, con sus sanhedristas. En estos versículos, vemos la bajeza infinita de Judas Iscariote, que selecciona como señal de traición precisamente lo que era signo de amistad. Y eso, hermano que me escuchas, es el beso. ¿Cuántas veces nosotros también usamos precisamente los mejores dones y talentos que Dios nos ha dado como señal de su amor por nosotros para traicionarle y pecar? La perversión de lo mejor es lo peor. Luego, un discípulo quiere atajar al enemigo con espada. Por Juan capítulo 18, sabemos que era Simón Pedro, el apóstol, pero Jesús lo rechaza. Si el apóstol Pedro no quiso armarse con las armas espirituales y más fuertes de la oración y de la vigilancia, no ha de recurrir ahora a las armas más débiles y materiales de espada y violencia.
Pues, aunque aparentemente la fuerza del dinero, la fuerza del ejército, la fuerza de la espada y de la violencia parece más eficaz, y las armas espirituales del evangelio parecen ridículamente débiles e insuficientes para también este mundo, para cambiar este mundo. Sin embargo, a la larga, han de triunfar las fuerzas suaves y débiles: mansedumbre, perdón, oración, humildad, obediencia, sacrificio, silencio, paciencia y abnegación. Sí, hermanos, con estas armas venceremos al mal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es una continua tentación, en el momento actual quizás aún más aguda que en siglos anteriores, querer recurrir a las armas, querer recurrir a la violencia, querer recurrir al uso de la fuerza y tácticas humanas de presión, de levantamiento y de ataque. Pero el Señor Jesús dice: violencia engendra violencia. Es una espiral escalonada sin fin. El que maneja la espada, por la espada morirá. Por eso, hermano que me escuchas, ahora Él mismo propone en práctica lo que antes nos predicó. Va a ofrecer la otra mejilla. Al que le abofetea, ama a sus enemigos y ora por los que le persiguen, porque ese es el camino para llegar a ser, en todos los aspectos, hijo de su Padre Celestial, perfecto como Él. Solo así podrá tener plena confianza de que las legiones de ángeles le han de rodear para protegerle, para servirle y asistirle en su lucha contra el mal. Y lo pueden leer en Mateo capítulo 4 y Juan capítulo 18. Por fin, hermano que me escuchas, 2 veces insiste el Señor Jesús que todo sucede así para que se cumplan las escrituras. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como toda alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor.
mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en toda. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.